Hola hermanos y hermanas. Hoy le quiero hablar de un testimonio que ya anteriormente lo había hablado en uno de nuestros videos del canal de nuestro canal de YouTube. Eh, Ahí lo enfoqué más que todo solamente para una prédica, pero quiero volver a hablarle de él de nuevo porque lamentablemente en ese momento cuando estaba comenzando a grabar, igual le recomiendo que escuche la prédica, pero en el momento que estaba comenzando a grabar todavía no tenía micrófono ni nada, entonces el audio no se le escuchaba bien a ciertas personas, hay otras personas que sí se le escuchaba bien, otras que no. Pero igual, si se te escucha bien, te lo recomiendo, lo voy a poner aquí en la parte de arriba si tienes computadora. Y bueno, este testimonio era de una persona que estaba endemoniada. Ya yo sabía, me voy a ahorrar el nombre de esta persona, pero ya yo sabía que él padecía de eso, que él tenía esos problemas. ¿Qué pasó con él? Él decidió una vez ir a visitarme y recuerdo que en aquel entonces no estaba trabajando y cuando él fue, yo le dije, bien, quédate, no pasa nada. Eh, yo tenía la costumbre de aquel entonces de acostarme temprano, que de esto es lo que le quiero hablar más que todo, ni siquiera del endemoniado, sino de esto lo que quiero hablar, es que tenía la costumbre de acostarme temprano y con el propósito de, de orar y buscar al Señor en la mañana, en la madrugada. Y bueno, llegó esta persona, eh, a pesar de que tenía esos problemas espirituales, era de confianza. Es contradictorio lo que estoy diciendo, de tanta confianza que yo le dije, mira, ahí está la sala, si tienes sueño te vas a mi cuarto, etcétera, vas a dormir conmigo. Y yo le digo, bueno, voy a dormirme porque tengo sueño, tengo la costumbre de acostarme temprano. Y entonces él quedó ahí en la sala viendo tele. Entonces yo me voy a dormir, era temprano, no me acuerdo, creo que era 8 o 9 de la noche. Cuando me levanto como a las 4 de la mañana. Y cuando me levanto veo que el muchacho está en la sala viendo, me recuerdo que estaba viendo música mundana de YouTube en la televisión. Y yo le digo, hey, ¿no has dormido nada? Él dice que no, estoy aquí tranquilo viendo YouTube, video de YouTube. Y yo le digo, bueno, está bien. Yo me doy la vuelta y me voy para mi cuarto porque para eso me estaba parando temprano, ¿no? Obviamente. Me había parado con un propósito que era buscar al Señor. Recuerdo que en ese momento yo oré una oración normal como de costumbre, que es aquí donde voy. Tú que piensas o dudas que si no sientes al Señor cuando ora, que si no, que Dios está alejado de mí, que siento que oro y no pasa nada. Oye lo que te voy a decir. Cuando yo termino de orar, vuelvo y digo una oración como de costumbre. No pasó nada sobrenatural que uno diga de que wow. Pero ¿qué pasaba cuando me levanto? Yo dije, voy donde la persona que estaba en la sala. Cuando veo está la puerta de mi casa abierta, totalmente abierta, la puerta principal de adelante, perdón, totalmente abierta. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Eran las 5:30, todavía era de noche, de la mañana. Cuando veo a lo lejos, más allá de mi casa, está esta persona, afuera de mi casa. Y me extrañé. Porque él no estaba vestido para andar fuera de la casa, él estaba sin suéter, decimos acá, en otros países camisa, no sé, y pantalón corto, pero entonces a mí me extrañó, yo fui donde él, póngalo usted que estaba como a 50 metros de mi casa. Yo voy y me la acerco y digo, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás por acá afuera? Y él me dice, yo no sé, Joshua, ¿qué pasó allá adentro? Yo no podía estar allá adentro de esa casa. De la nada me dio un miedo que no puedo explicar y yo no quiero volver a esa casa. No quiero, no sé qué es lo que pasa.
En ese momento que él me dijo eso, yo dije, ah, el Señor. De alguna manera, no es que yo sea lo privilegiado, sí soy privilegiado, todos los hijos de Dios somos privilegiados, pero el simplemente de ponerte a orar, pasan cosas, no dudes, aunque no sientas nada, pasan cosas en el mundo espiritual, en el ámbito celestial, pasan cosas. Este testimonio lo estoy dando porque ya de ahí no pasó más nada. Ahí simplemente me di cuenta que era el Señor que lo estaba molestando. Pero este testimonio lo cuento para que no dudes, no tengas duda de tu oración. Métete con el Señor en la oración también. Es muy importante meterse en la palabra. La palabra es lo mejor que hay, pero no pienses que cuando estás orando no pasa nada. Esa es mentira del diablo. Pasan cosas. Cuando él me dice, yo no puedo estar dentro de la casa, ¿qué pasaje bíblico se me viene a la mente? Que aquí lo tengo. Mateo 17, versículo 5, dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchar. Yo pienso que de alguna manera cuando uno se mete en oración pasa estas cosas, no lo puedes ver, pero pienso que el Señor toma control de ese lugar, porque la mejor muestra de eso es el testimonio que le estoy contando. Me imagino que el Señor, obviamente, cuando ve que sus siervos, su Hijo de Dios, se postran, ahora Él desciende a escuchar a sus hijos. Entonces, como digo, yo pienso que de alguna manera también el Señor en ese momento tomó control de la casa a tal punto que esta persona que estaba endemoniada no podía estar allá adentro. Entonces, yo te digo, hermano, no desconfíes de la oración con nuestro Padre que está en los cielos. Sigue buscando al Señor mediante la oración. Dios te guarde, Dios me lo guarde. Espero que este testimonio les sea de enseñanza. Suscríbanse para que cada vez que subamos video te llegue a ti de una vez. Dale like al video para que YouTube muestre este video a más personas. Entre más like recibe el video, YouTube transmite el video a más personas. Gracias por escucharnos. Dios me lo guarde.